Entonces, ¿dónde está? Entonces, hablamos que la ley de Darcy es acerca de la permeabilidad, de la capacidad que tiene el fluido para transmitir, o para que una sustancia tenga, digamos que libre paso sobre ellas, ¿no? Entonces, un Darcy es una permeabilidad relativamente alta, como las permeabilidades de la mayoría de las rocas del yacimiento son menos de un Darcy. Entonces, no hablamos de que un Darcy sea una cantidad. Un Darcy es mucha transmisión de fluido, entonces, con el fin de evitar el uso de una fracción en la descripción de la permeabilidad, el término mínimo es milidarcy, es usado como el término indicado. Un milidarcy es igual a 1 en 1000 darcys. O sea que ya hablamos de milidarcys como la capacidad de la permeabilidad del poro, y bueno, los poros dan permeabilidad a la roca. Entonces aquí vemos que ahora los yacimientos y la permeabilidad la vamos a contar en milidarcys. Y bueno, una medición de la permeabilidad se mide con los núcleos que se perforan perpendicular a los planos de estratificación y se hace en referencia a la permeabilidad como vertical. En este sentido, aquí vemos cómo es es un núcleo de los que se extraen de un yacimiento. Y ya hablamos cómo es que se van cortando, ¿no?, la roca a través de la barrena y van dejando la barrena en algunas partes tiene un hueco donde pues va haciendo este corte, ¿no? Y va dejando estos tubitos que hablamos que son los núcleos, ¿no? Entonces, la única manera para medir los milidarcys es con pruebas de laboratorio y son con los núcleos, ¿no? Por el momento no existe un aparato donde nosotros podamos analizar y decir, este tiene tantos milidarcys en la superficie, ¿no? Tenemos que sacar las muestras para conocer los milidarcys o la cantidad de permeabilidad que va a contener ese yacimiento, ¿no? Y bueno, muestras de ilustración esquemáticas del concepto de la clavija, del núcleo y la permeabilidad asociada. Entonces, aquí vemos cómo estaría compuesta la roca en cierto momento, y aquí serían las capas, ¿no? Eh, Todo lo que conlleva la forma que tiene la roca, ¿no? Y todas las propiedades que tenga, ¿no? Y hay factores que deben ser considerados como posibles fuentes de error en la determinación de la permeabilidad del yacimiento. Y bueno, algunos factores que pueden dar cierto error entre los yacimientos, donde podemos decir que si tiene cierta permeabilidad, pero nos da un dato erróneo, pueden ser estos. A ver, y bueno, para, para seguir hablando, pues así es como está el núcleo de la roca, ¿no? Entonces, uno de los factores es el núcleo de muestra puede no ser representativa de la roca del yacimiento debido a la heterogeneidad del yacimiento. Entonces, hablamos de que un yacimiento es una provincia, un lugar amplio, ¿no? Grande, pero en las muestras de yacimiento hablamos de unas muestras heterogéneas, o sea, no en todos lados va a tener las mismas condiciones, ni también va a tener las mismas propiedades el yacimiento. Entonces, no podemos hablar de que solo por sacar un núcleo, todo este yacimiento va a comportarse o va a tener la misma forma, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacemos en ingeniería petrolera es hacer una interpolación entre los pozos y entre las muestras, ¿no? Eh, la recuperación la recuperación del núcleo puede ser incompleta. Hay algunas veces en que el yacimiento es tan duro para perforarlo, es tan complicado que, bueno, el yacimiento, algunas veces las muestras se rompen o quizás la roca es demasiado, digamos que delgada y se puede haber se puede romper, ¿no? Entonces no puede estar completa el núcleo, entonces ahí puede haber un problema, ¿no? Y bueno, la permeabilidad del núcleo puede ser alterada cuando se corta o cuando se limpia y se seca en la preparación para el análisis. Este problema es probable porque ocurre cuando la roca contiene arcillas reactivas. Entonces, por lo regular se trata de, una vez que se saca la roca, entonces, digamos, se saca la roca del yacimiento o el núcleo, las muestras, se tratan de hacer de una vez las propiedades, ¿no? Los experimentos, digo, las pruebas de laboratorio
para que la roca no se, digamos que no se maneje de otra manera, ¿no? Aquí habla acerca de cuando este problema ocurre, que ocurre cuando la roca contiene arcillas reactivas. Entonces, también las arcillas siempre están inmersas en los yacimientos, pero también va a haber un momento en que se van a tratar como que de limpiar, digamos, ¿no? Entonces las arcillas siempre van a estar como que presentes y algunas veces hacen como que dan algunos datos alterados, ¿no? Y otro de los factores es el proceso de muestreo puede estar sesgada, existe la tentación de seleccionar las mejores partes de la base para el análisis. Entonces hablamos de que en un yacimiento o en un pozo sacan toda la columna, ¿no? De núcleos, pero no siempre se ocupan esos, ¿no? Por ejemplo, puede haber 10 pozos que se sacaron los núcleos y los científicos o los que están ahí en el laboratorio, pues pueden seleccionar las mejores, ¿no? Por ejemplo, si de 0 a 500 tienen en un pozo las mejores muestras o completas, pero ahí como que se pierden, ¿no? Quizás por algún problema de la máquina o que la roca se cortó mal. Entonces, quizás en el pozo próximo del yacimiento, entonces sí se haya grabado esa profundidad, entonces se ocupe de otro yacimiento. Al fin y al cabo, son problemas que ocurren, ¿no? En la perforación y la obtención de estos poros, digo, estos núcleos. Les pido una disculpa para los que acaban de llegar. Estaba yo casi gritando, creo, y me dolió un poco la garganta, entonces tuve que ir por agua. Sí fue como que medio raro porque sí llovió bastante fuerte y bueno, como que inconscientemente yo quise hablar más fuerte. Entonces, perdón. Entonces, ¿alguna duda? Bueno, estos son algunos factores que alteran los datos de la permeabilidad. Hablamos de que la permeabilidad no se puede medir con un aparato en la superficie, ¿no? Ni en la barrena, ni en nada. O cuando se está haciendo el registro geofísico de pozos. Una permeabilidad simplemente se va a poder medir con los núcleos o las muestras que sacan de la perforación. Esa es la única manera en que se puede medir la permeabilidad correcta de nuestro yacimiento por este tipo de pruebas y hablamos acerca de algunos factores que alteran las pruebas y alteran los datos que nos estén arrojando. Y aquí vemos algunas pruebas de laboratorio, por ejemplo, decimos de los núcleos, hay algunos que se encuentran como que cortados, imagínense aquí no existe, de aquí a acá ya no existe la muestra, aquí vemos muchas arenas, aquí vemos rocas cortadas, ¿no? Entonces, así es como se ven las muestras que se ocupan, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, vamos a seguir para terminar este tema de permeabilidad. Y bueno, aquí vemos algunos tipos de núcleos, ¿no? Obviamente el núcleo es de un corte del interior de la Tierra. Les decía, es como un orificio que tiene la barrena y con base a ese orificio pues se va haciendo como que un tubo de toda esa roca que está cortando, ¿no? Y eso se llaman los núcleos, ¿no? Aquí vemos un núcleo uniforme donde pues obviamente aquí tenemos no sé qué cantidad, pero por lo regular parece que todo es de la misma roca. Entonces, aquí tendrá una permeabilidad N y una permeabilidad B. O sea, podemos decir que hay una homogeneidad. Dependiendo de la roca, pues podemos hablar de qué tipo de permeabilidad puede ser, ¿no? Y aquí a la derecha vemos otro núcleo, un núcleo estratificado. Bueno, el anterior era un núcleo uniforme, posiblemente puede ser de una roca, quizás una roca fracturada o una roca muy compuesta con sus partes muy intactas. Y aquí vemos un núcleo estratificado. Como vimos, la estratificación es la depositación de materia, ¿no? De rocas a través del tiempo. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos en la parte más alta granos finos, en la media granos medios y hasta abajo granos gruesos, ¿no? Entonces va a haber diferente tipo de permeabilidad con respecto a a los gránulos que tiene la roca. Y bueno, abajo tenemos una heterogeneidad uniforme. Ya no tenemos una homogeneidad como tal, pero a pesar de ello, la misma roca que es diferente entre sus compuestos,
pues tiene una uniformidad, ¿no? Puede ser la misma roca, ¿no? Ya tenemos una, bueno, aquí dice heterogeneidad uniforme, y aquí una heterogeneidad grave, y deben utilizar una muestra completa del diámetro. Entonces, aquí vemos que hay entre lajas, arcillas, granos gruesos, entonces es como que muy, muy complicado, ¿no? Quizás así es como nos vemos o como se ven en las pruebas de laboratorio. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, bueno, vamos a seguir. Esta era una ecuación, bueno, un problema de la ecuación de la permeabilidad. Hablamos de la ecuación donde K es la permeabilidad, Q es la, digamos, viscosidad o la constante, mu, perdón, L es la distancia de de los poros o el diámetro. A va a ser el corte de la sección o el área. Y bueno, delta de P, que vamos a hablar acerca de la caída de presión. Aquí también podemos hablar acerca de la presión como atmósferas, porque sabemos que en la parte más, en la superficie donde nosotros nos encontramos, es diferente las presiones y temperaturas que hay en ciertas condiciones, ¿no? A grandes profundidades. Entonces, esta simplemente es la ecuación de la permeabilidad, no la vamos a ahondar en ella. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular la permeabilidad, donde ya nos dan otro tipo de valores. Por ejemplo, aquí dice, la salmuera se utiliza para medir la permeabilidad absoluta de un tapón de núcleo. La muestra de roca es 4 centímetros de largo y 3 centímetros cuadrados. Entonces, aquí la salmuera es como una sal, pero como muy sucia, como una sal que siempre se encuentra en los yacimientos. Entonces, no es como la de la casa, pero es, es una sal normal, digamos, en cuanto a los yacimientos y se encuentra cuando hay fluido, ¿no? Cual petróleo, y pues aquí está, ¿no? Y la ecuación de Darcy, simplemente se tiene que darle valores. Entonces, sabemos que la permeabilidad es la capacidad que tiene una roca para transmitir fluido, ¿no? Y también hablamos de, de transmitir fluidos, la dirección y el sentido que va a tener el fluido. Entonces, con base a eso, pues ya podemos hablar de un modelo o hablar acerca de esto, ¿no? Y simplemente para medir la permeabilidad, solamente son con los núcleos o las muestras de laboratorio. No se puede medir la permeabilidad con otra cosa. Por ejemplo, aquí siempre dice, la salmuera se utiliza para medir la permeabilidad absoluta de un tapón de núcleo. Entonces no podemos medir la permeabilidad, digamos, de otra cosa que no sean los núcleos, ¿sale? Bueno, aquí este efecto Klimber es algo un poco más complejo. Yo creo que no es necesario que lo veamos hasta este momento. Entonces, ¿preguntas o dudas hasta acá? Ninguna, profe. Hablando de la permeabilidad, ya tenemos una noción un poco más vasta de lo que es la permeabilidad y cómo lo vamos a encontrar en los yacimientos, ¿no? ¿Y saben qué? Se me olvidó grabar. Ah, no, sí estamos grabando, sí estamos grabando. Se está grabando. Creí que se me había olvidado. Entonces, así es como vamos a ver la permeabilidad en los yacimientos. Bueno, que van a tener capilaridad. La capilaridad de Henry Darcy, nos habla acerca de la permeabilidad. Y bueno, la ley de la permeabilidad, como les dije, la permeabilidad, o decir un Darcy, es mucha permeabilidad. Entonces, en términos así de yacimiento, pues vamos a hablar acerca de milidarcies, donde pues obviamente hay permeabilidades muchísimo más bajas, pero que pueden ser muy productoras, ¿no? Entonces, esto es acerca de la permeabilidad. Ok, se ha detenido. Vamos a ver otro tema de tensión, compresibilidad. Vamos a ver la saturación. Entonces, la semana que viene ya tengo los temas para que ustedes vayan a exponer. En un momento se los doy, casi al terminar la clase. Sale, entonces, para que ya también ustedes empiecen a exponer o preparar sus temas. Su mecha, sí me dio fuerte la raspera. Entonces, hablamos
de la saturación. Es igual de la escuela. ¿Qué es saturación? ¿Se acuerdan? Hablamos acerca de la saturación de un fluido o de agua o alguien que nos puede explicar qué es saturación. What is this saturation? ¿Alguna, no sé, algo que tengamos en mente acerca de la saturación? Hablando de propiedades de la roca, obviamente todas son propiedades petrofísicas de la roca, ¿no? Ah, miren, este es el nombre de mi maestra. Bueno, es una doctora, espero que todo esté bien. Se llama González Cortés María Eugenia. Es doctora del IMP, del Instituto Mexicano del Petróleo. Es muy buena, ¿no? Muy enojona, por cierto, pero sí es buena onda. Ahí por ahí, si la buscan, tiene varios artículos del IMP. Entonces, ¿qué sería saturación? Pequeñines. Si me Sería puede. una característica de la roca Ujú. para medir la cantidad de fluido que tiene. Ok. O sea, qué tanto fluido tiene dicha roca? Si está, pues ahora sí que saturada, ¿no? O llena, Ok, o contiene mucho fluido o no, según exactamente. vos. Al fin y al cabo, vamos a ver la saturación como una relación entre la porosidad y la roca. Todo lo que no sea la roca ni sea porosidad, pues va a ser el fluido, ¿no? Entonces, ¿qué tan saturado puede estar un fluido? O la saturación va a hablar acerca de la cantidad de fluido que puede contener. Y vamos a ver que existen por lo menos tres diferentes tipos de fluidos, ¿no? Que vamos a estudiarlos, ¿no? Entonces, la saturación es la fracción, porcentaje o volumen del poro que está ocupado por un particular fluido. Entonces, si hablamos de la porosidad como, como los espacios que hay entre la roca, o sea, si hablamos del 100% de la roca, quizás la porosidad tenga que ver con un 20%, ¿no? Y de ese 20% de los espacios, ¿cuántos están contenidos con fluido, ¿no? Y también en este caso hablamos de fluido como aceite, gas o agua, ¿no? Entonces aquí vemos una relación de SF, que es saturación final, del volumen total del fluido y sobre el volumen de los poros. Entonces, esa es una relación, ¿no? Como les dije, si lo que queremos saber es el volumen total del fluido, simplemente le quitamos los poros o los poros y lo que nos sobre de esos dos va a ser la saturación, ¿no? Entonces, aquí vemos como también en el dibujo, como una saturación del agua por la saturación del hidrocarburo. Entonces, así es como nosotros veríamos la prueba, o por lo menos en la imagen de la izquierda, en el cuadro de la izquierda. Todo está lleno, ¿no? Quizás así es como vemos la roca y decimos, ¿dónde empieza la saturación? ¿Dónde empieza los poros? ¿Dónde empieza el hidrocarburo? Entonces, nosotros tendríamos que hacer bueno, un nuevo modelo, ¿no? Entonces, así es como nosotros clasificamos cada una de estas partes, como la saturación de agua, la saturación del hidrocarburo es igual a 1, a la roca, ¿no? Y aquí vemos, recuerden, bueno, no, creo que no vimos, ¿no? Pero este símbolo que vemos acá, que es como una sigma o no sé cómo se llame, significa porosidad. Entonces, ajá, ¿alguien iba a hablar? Bueno, entonces, así es como ya ordenaríamos toda la cantidad de fluidos y elementos de la roca, ¿no? Donde arriba va a estar el hidrocarburo y el agua. Y la roca madre, aquí ya lo vamos a clasificar. Si en el lado izquierdo tenemos todo, la roca,
el fluido, la porosidad, el agua, etcétera. Del otro lado ya tendremos que clasificar cada cosa y qué es lo que contiene cada cosa. Por ejemplo, igual tiene las mismas dimensiones. Esto representa el 100%, pero aquí ya lo tenemos clasificado, ¿no? Entonces, lo que tiene la porosidad va a ser el hidrocarburo y el agua. ¿Qué es la porosidad? Pues donde va a estar contenido la saturación, ¿no? Donde va a estar contenido tanto aceite como gas como el agua. Y todo lo que sobre de la porosidad, pues va a ser la roca, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos la relación de 1 menos porosidad. O sea que si le quitamos la porosidad a una roca, simplemente va a quedar la roca madre o la roca matriz, perdón. Aquí le dicen rock matriz o la matriz de la roca. O sea, nos va a quedar simplemente la roca. Todo lo demás va a ser porosidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos modelos siempre los van a ver ahorita cuando estén trabajando, si pueden trabajar en petróleo. Entonces, estas relaciones siempre las vamos a ver. Entonces, el 1 va a ser el 100%, menos la porosidad, obviamente va a ser la roca madre, ¿no? Y lo que sea la porosidad, pues va a tener contenido el hidrocarburo y el agua, ¿no? Y también podemos ver que la saturación de hidrocarburo más la saturación de agua va a ser igual a 1, ¿no? Que hablamos acerca de ya todo como fluido, ¿no? Todo como la saturación. Entonces, preguntas, dudas hasta acá. Está medio raro este esquema. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y aquí seguimos más relaciones, ¿no? Entonces, si nosotros en esta parte sabemos que la porosidad tiene que ver con la saturación, o sea, la saturación siempre va a estar relacionada directamente con la porosidad, entonces sabemos que la saturación va a tener ciertos valores. Si sabemos que lo que no es porosidad va a ser la roca madre, entonces lo que, lo que no sea, por ejemplo, aquí dice, SO es igual a volumen de aceite menos volumen de poros. Entonces, todo lo que no tenga que ver con todo lo demás, o sea, lo que tenga que ver con los volúmenes de aceite va a ser la saturación de aceite. En SG, el volumen del gas, la relación de volúmenes del gas sobre volúmenes de poro. O sea, que si tenemos 20% del volumen total de poros y tenemos un 3% del volumen del gas, entonces eso va a ser la saturación de gas, ¿no? SW, que es el volumen de agua, igual si tenemos 20% de saturación bueno, el volumen total de poros, tendríamos un 10% de agua, entonces esa sería la saturación. Y la misma relación SG más SO más SW nos va a dar 1, ¿no? Que va a ser la saturación total. Siempre vamos a hablar de tres tipos de saturaciones. ¿Por qué? Porque en los yacimientos siempre vamos a tener, obviamente, yacimientos de petróleo, estos tres tipos de fluidos. Vamos a tener agua, vamos a tener aceite o petróleo, o sí, petróleo o gas. El gas también es un fluido, ¿no? Sabemos. Entonces, por lo menos estos tres tipos de propiedades vamos a tener. Perdón, de saturaciones vamos a tener. ¿Preguntas, dudas? ¿Ya se durmieron? Are you okay? Aquí andamos, pero no, todo bien. Bueno, entonces aquí vamos a hablar acerca de la saturación de agua con nata. ¿Qué es la saturación de agua con nata? Y se reduce el espacio disponible entre el aceite y el gas y no se distribuye con el depósito. Entonces, una saturación de agua con nata es, digamos que el agua que ya siempre va a tener la roca, ¿no? Nosotros le podemos quitar todo el fluido o el petróleo, quitarle el gas, pero siempre va a haber una agua bueno, una parte o una parte del agua que siempre va a contener la roca, ¿no? Y que siempre va a estar pegada. Hablamos casi como esa agua intermolecular. Por ejemplo, en el esquema aquí vemos una representación de un fluido, ¿no? Que está en una roca y aquí está el petróleo, ¿no? Que es todo lo que está bañando a las rocas. Y bueno, el agua con nata va a estar siempre pegada a la pared de los poros, ¿no? De los granos, perdón. Y bueno, es inmóvil porque siempre va a estar ahí, no la podemos quitar. Es como una agua intermolecular que siempre va a estar ahí, no sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, aquí vemos
finos y móviles mojados con agua, es, es una, eh, es una propiedad que tienen las rocas, ¿no? El agua conata, que siempre va a estar y obviamente no la podemos quitar. Entonces, cuando hagamos un modelo del agua o de los fluidos, pues tenemos que también siempre contar el agua conata, ¿no? Entonces, siempre va a haber una cantidad de agua conata que tenemos que contar, ¿no? Y aquí dice, no se distribuye con el depósito y varía con la litología, la permeabilidad, el nivel de agua libre. Entonces, ah, hablamos que el depósito pues simplemente va a tener las mismas características, pero va a tener va a variar con la litología, o sea, qué tipo de rocas va a estar presente y qué tipo de evento geológico va a estar ahí, ¿no? También hablamos del depósito, ¿no? Del ambiente de depósito que haya tenido, ¿no? Entonces, aquí abajo también vemos un agua movible. Si lo vemos en este término, va a haber dos tipos de agua, un agua movible y un agua inmovible. La agua inmovible va a ser el agua conata y el agua movible es la que podemos quitar del yacimiento, ¿no? De la roca. Y bueno, aquí está el agua móvil, que es la que se está pasando a través de los granos, ¿no? Como vemos, la parte más oscura viene siendo el petróleo y la parte menos oscura que está atravesando las rocas va a ser el yacimiento, digo, el agua. Entonces aquí vemos que el agua móvil está pasando a través de las rocas y el petróleo móvil pues también pasa, ¿no? O sea, si estamos quitando el agua, pues también está distribución del petróleo, ¿no? Es distribuyéndose. Y bueno, aquí vemos el agua móvil y vemos que algunos granos pues también son unas granulometría más grandes, ¿no? Hasta aquí hay preguntas, dudas del agua conata. No, todo bien. Ok, pues me gusta, eso es bueno. Entonces, vamos a hablar acerca de la distribución del agua en un yacimiento homogéneo. Y bueno, estas son las gráficas que vamos a encontrar también acerca de las curvas y las presiones. Por ejemplo, aquí hablamos distribución del agua en un yacimiento homogéneo y relación del fluido mojante a granos de esféricos, ¿no? Entonces, siempre va a haber un fluido quizás en algún yacimiento, en una roca, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuál es la relación entre agua movible, agua inmovible, fluido, bueno, gas y petróleo, ¿no? Y bueno, con base a esto, pues ya podemos mencionar qué cantidad de fluido puede haber de uno o del otro, ¿no? Y aquí vemos el espacio no ocupado por el fluido mojante está lleno de petróleo o gas. Entonces, si lo ponemos en sentido de esta relación de fluido mojante en granos esféricos, pues en algunos casos los granos van a estar conectados, pero dentro de dentro de esos, digamos, espacios que quedan unidos, también va a existir fluido, ¿no? ¿Por qué siempre hacemos hincapié en estos tipos de fluidos que no podemos sacar? Porque al final del día, pues cuando nosotros queremos hacer una estimación o conocer si el yacimiento tiene cierta cantidad de fluido, si realmente se puede sacar, ¿no? O si el que estamos nosotros estimando es el fluido que podemos sacar o el fluido que está libre, que es movible, ¿no? Y bueno, aquí siempre vemos el nivel del agua libre, que es el agua que pues se puede sacar, ¿no? Si vemos en estas dos gráficas, aquí tiene un 30 a 100% y bueno, aquí también tenemos un 35 acá, ¿no? Entonces, todo esto vean estos colores azules es el agua y estos colores en amarillos es el hidrocarburo. Entonces, hidrocarburo y gas. Entonces, con base a esto podemos ya estimar si hay cierta cantidad de agua que podemos mover, si hay cierta cantidad de agua que no podemos mover. Entonces, si vemos en este caso esta roca estaría más impregnada de fluido. Entonces, también tendríamos que ver con base a nuestros modelos si este fluido se puede mover. Aquí ese fluido mojante y granos de arena. Entonces, posiblemente sí. Y bueno, este es el nivel de agua libre. Me parece que entre más bajo es el nivel de agua que se puede retirar de ahí, ¿no? Entonces aquí vemos también una curva de presión capilar, región pendular y nivel B. Entonces, como sabemos que la capilaridad es la propiedad del fluido en quedar impregnado en un cuerpo, digamos, de una manera intermolecular, o sea que no podemos sacar esa agua o ese fluido
porque está adherido a las paredes. Entonces, ¿qué cantidad podríamos nosotros estimar, no? Entonces, siempre tiene que ver una cosa con la otra, la capilaridad, con el fluido, la saturación, con la permeabilidad, y también hablamos de la porosidad. Entonces, estas son las propiedades que nosotros nos atiene o tenemos que conocer, ¿no? De petrofísica acerca de los yacimientos. Otra pregunta, ahí vamos, más o menos. Está interesante esto, ¿no? ¿Cómo íbamos a, pues es las tecnologías que ocupamos hoy día para sacar hidrocarburos siempre tienen que ver mucho con lo que hacíamos antes, ¿no? Lo que se hacía antes, ¿no? ¿Y qué es lo que se hacía antes? Pues simplemente conocer las propiedades de las rocas, ¿no? Del yacimiento. En este caso siempre tenemos que buscar esto. Obviamente hoy día hay máquinas, hay programas de software que nos dan prácticamente lo que queremos, ¿no? Que es el porcentaje de saturación, el porcentaje de permeabilidad, el porcentaje de porosidad, etcétera, ¿no? Pero pues yo creo que es necesario, ¿no? Que conozcamos cómo se hacían estas cosas, ¿no? Estos son unos, digamos que gráficas que se hacían antes, ¿no? Esta es una región pendular y donde vemos cómo está decayendo, ¿no? Está entre 0 y 100 y hablamos de saturación de agua y también de la curva de presión capilar acerca de hasta dónde se puede mover esa agua, ¿no? Y aquí vemos que hay una región muy saturada y una región pendular, que puede ser la región donde hay mucha cantidad de agua capilar o agua inmovible o agua con nata. ¿Sale? Entonces aquí vemos otro gráfico acerca del porcentaje de agua, porcentaje de agua y petróleo y el 100% petróleo. Entonces, aquí está una sumecha, ¿cómo se ve el tiempo? Una oil paint zone, una zona de paga, una zona de transición y el 100% de agua saturada, ¿no? Entonces, vemos que entre más la curva está saliendo o poniéndose hacia abajo es donde hay mayor saturación de fluido, o sea, donde podemos quizás en algún momento mover esta agua, ¿no? Entonces aquí está nivel de agua libre y como sabemos el fluido, el petróleo, pues es más difícil de, de moverse, ¿no? Es más espeso quizás. Entonces, o quizás se impregne más en la roca. Entonces, por lo regular el agua es más fácil de que se mueva, que la podamos sacar, y el fluido, pues no, ¿verdad? Entonces, preguntas, dudas, cuestiones, más o menos, profe. Y bueno, aquí está una saturación crítica de aceite. Dice, para que bueno, la fase de aceite fluya, la saturación de aceite debe superar cierto valor. La saturación permanece en los poros y para propósitos prácticos esta no fluye. Entonces, así es como lo vamos a estimar para que siempre haya ciertos parámetros, ¿no? Para conocer si el fluido va a fluir o si el fluido se va a quedar impregnado en una zona de transición. Aquí hablábamos acerca de la zona de transición, perdón, acerca del agua libre y el agua donde está, digamos que más con nata, donde hay de las partes con natas. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces también hablamos acerca de la saturación residual de aceite y durante el proceso de desplazamiento en sistemas petroleros en un medio poroso, habrá un remanente que se caracteriza por un valor de saturación mayor al crítico. Entonces, va a haber momentos en que tenemos que estimar qué tanta cantidad de aceite podemos nosotros mover y qué tanta cantidad de aceite se va a tener que quedar ahí en el yacimiento. Y al fin y al cabo, hablamos de las zonas de paga. Y bueno, así es, ¿no? Asociado con la fase no mojante cuando se desplaza de una fase humectante. Entonces, estas ya serían otras fases acerca del yacimiento y de la saturación. A ver, humectabilidad o mojabilidad. Esta es una propiedad también importante de la petrofísica, la humectabilidad o mojabilidad. ¿Qué tan mojable es una roca? O sea, qué buena roca es para que se pueda adherir a ella fluido. Como sabemos, hay rocas que
permiten más fácilmente el paso del hidrocarburo. Pero hay otras rocas, ¿no? Que por su composición y también por su composición molecular, inclusive por su resistividad o su conductividad, no permiten que haya cierto paso de fluido, ¿no? Hablamos de una sal que tiene cierta conductividad e inclusive pues puede existir, ¿no? Cierta repelación, ¿no? Bueno, que repela cierta cantidad de agua, por ejemplo, la conata, ¿no? Entonces, se conoce con el nombre de humectabilidad de hecho, en ingeniería petrolera se conoce más como mojabilidad, ¿no? La tendencia de un fluido a adherirse a una superficie sólida en presencia de otro fluido inmiscible, tratando de ocupar la mayor área de contacto posible, ¿no? Entonces, hablamos de la capacidad que tiene una superficie para tras, transmitir el fluido, ¿no? Para que pueda mezclarse de una forma u otra, ¿no? Ustedes saben qué significa inmiscible. A ver. Es correcto. ¿Qué es un fluido inmiscible? Bueno, yo creo que estoy contestando todo, pero la respuesta más eh, obvia, no más general, digamos, sería un fluido que no se puede mezclar, ¿no? Entonces, una propiedad que es que no se pueda mezclar una parte con la otra, ¿no? Hablamos que si una roca está saturada con agua o agua salada, pues posiblemente no se mezcle tan fácilmente con otro fluido, ¿no? Entonces, es una propiedad importante, ya que afecta el comportamiento capilar y de desplazamiento en el yacimiento, pues debido a las fuerzas de atracción, la fase humectante tiende a ocupar los poros más pequeños de la roca y la fase no humectante los poros más grandes. Entonces, hablamos también de las composiciones de la roca y de cómo se puede presentar, ¿no? Entonces, así seguimos y aquí tenemos un esquema, ¿no? Donde está la mojabilidad como la superficie de la roca y aquí vemos el aceite y una porosidad donde tenemos una superficie de la roca y aquí está el agua que está en contraste con el aceite, ¿no? Entonces, aquí una mojada por agua y una mojada por aceite. Este vector que está pasando de un lado a otro es el oil water, o sea, la cantidad de agua que va a estar mojable, ¿no? O la superficie de la roca, ¿no? Entonces, una roca mojada por agua, pues es más, digamos que más mezclable. Esto nada más es como una cuestión así. Simplemente me quiero que conozcan los términos y las propiedades petrofísicas, ¿sale? Entonces, bueno, aquí también tenemos otra relación del volumen de los poros ocupados por aceite movible, ¿no? Entonces, en este no hay ningún problema. Y bueno, aquí hay una saturación crítica de gas, ¿no? Entonces aquí vemos un yacimiento de un sinclinal, donde aquí tenemos el petróleo que va a estar en verde y el agua, ¿no? Y tenemos otra que va a estar en gas en color rojo, el petróleo y el agua. Dice, cuando la presión del yacimiento declina por debajo del punto de burbuja, o sea, va a haber y aquí estamos hablando acerca de las saturaciones con las presiones y otros términos, eh, ¿cómo se dicen? De propiedades. Bueno, hablamos de las saturaciones. Eh, cuando si hablamos de la mojabilidad con una capacidad de la roca para que se pueda, de que ya contiene cierto fluido y que pueda mezclarse con otro fluido, pues también hablamos de que la roca, si está saturada en agua, pues también podemos mencionar acerca del punto de burbuja, ¿no? Hasta cuándo puede resistir esa propiedad, ¿no? Y la saturación de gas aumenta conforme la saturación del yacimiento disminuye y los residuos de la saturación del gas inmovible supera cierto nivel y el gas comienza a moverse. Entonces, va a haber un punto en que va a estar el gas así y el gas va a empezar a empujar de un lado a otro, ¿no? Hasta que pueda desplazarse. Es como cuando tenemos en un vaso agua, ¿no? Y después le ponemos aceite y después le ponemos otro fluido quizás un poco más pesado
y después le volvemos a poner agua o le ponemos vinagre, ¿no? Ese